Saludos amigos amantes de la cinematografía. Hoy queremos hablarles acerca de un tema muy importante y básico en el tema de la comunicación visual, y es hablar acerca de los planos, de los ángulos y de los movimientos de cámara en la producción cinematográfica. Saber de planos te puede ayudar a comunicar mejor una idea a través de la fotografía, de la pintura, del dibujo y por supuesto del video. Existen diferentes tipos de planos que te ayudarán a contar mejor tu historia con cada imagen, dando énfasis o importancia a esas zonas que tú como director has seleccionado. Hablemos del plano general. El plano general presenta imágenes que pretenden abarcar la mayor cantidad posible de la escena, utilizando el máximo angular que nos permita el objetivo de nuestra cámara. En este tipo de planos, el objetivo o nuestro sujeto puede ocupar hasta un cuarto o un tercio de la totalidad de la imagen. Sin embargo, puede ser visible, a diferencia de lo que es el plano o el gran plano general, donde lo que más importa es el escenario o el paisaje, siendo casi imperceptible el sujeto. El plano entero, o también llamado plano figura, es aquel donde se enmarca el cuerpo completo del o los sujetos que están participando dentro de la escena, y es utilizado por los directores principalmente cuando quieren hacer notar la vestimenta o la apariencia completa del personaje. El plano americano fue usado desde sus inicios para hacer notar las armas de los vaqueros, y es que este plano lleva o abarca al personaje desde la cabeza hasta las rodillas. Hablemos del primer plano. En este tipo de plano se enmarca el personaje en un espacio entre los hombros y la cabeza, es decir, yo ahorita me encuentro en primer plano, y este plano es utilizado por los directores principalmente cuando el personaje debe mostrar su intimidad o de repente necesita expresar los sentimientos más profundos. El plano detalle. Este tipo de plano es o consiste en un acercamiento en una parte específica de la escena o de un objeto o del mismo personaje, que es importante que el espectador no pierda de vista o no pase desapercibido, porque probablemente al final de la escena o de la trama necesita recordar para entender todo. Hablemos un poco acerca de la angulación. La variedad de ángulos corresponde a la posición de la cámara con respecto al objeto a enfocar. Existen los más principales: el cenital, el picado, el contrapicado, el frontal y el supino, o también llamado nadir. El ángulo cenital es aquel donde la cámara se encuentra justo encima del sujeto enfocado. Se encuentra a 90 grados de manera perpendicular con el piso. Son aquellas imágenes que se hacen aéreas, en un helicóptero, un satélite, o simplemente colocando la cámara encima del sujeto. El ángulo llamado picado consiste en colocar la cámara un poco por encima de los ojos del sujeto y con una ligera inclinación hacia abajo. Este ángulo se utiliza para dar la impresión de que la persona es pequeña o indefensa o débil o incluso inferior, y se usa mucho para ridiculizar al personaje. El ángulo totalmente opuesto al picado es el contrapicado, que consiste en colocar la cámara un poco por debajo de los ojos del sujeto y con una leve inclinación hacia el techo, de manera que la persona enfocada pueda dar una impresión de superioridad y magnificencia. El ángulo frontal es uno de los más comunes, por eso también se le conoce como ángulo neutro o ángulo normal, donde la cámara está justo enfrente del sujeto a nivel de los ojos, y se utiliza mucho cuando el director quiere tener un aspecto descriptivo del personaje. Y por último, hablemos del ángulo nadir o supino, que es aquel que la cámara se encuentra justo debajo del sujeto. Es el opuesto al cenital. Esta toma permite dar la impresión de dinamismo en el caso de las películas donde hay persecuciones y los personajes saltan de un edificio a otro. Esto ayuda a darle dinamismo a la escena. Hablemos un poco sobre los movimientos de cámara. Cuando inició el cine, normalmente las imágenes eran estáticas, que grababan los movimientos que ocurrían alrededor de la escena. Sin embargo, con el paso del tiempo, se empezaron a crear diferentes instrumentos que le permitían dar a las cámaras un movimiento. Los más básicos, por ejemplo, era hacer el paneo
o lo que es una panorámica, tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. Consiste en colocar la cámara sobre un trípode y que ésta gire en su propio eje y da la impresión que el personaje está haciendo un movimiento con su cara para tener una visión panorámica de su entorno. Otro movimiento muy particular y muy usado sobre el mismo eje pero de forma vertical es el tilt, que también puede llamarse tilt down si la cámara está girando desde arriba hacia abajo, o tilt up si está girando desde abajo hacia arriba. Es cuando el director quiere hacer una descripción del objeto pero muy detallada. El traveling lateral, este movimiento le permite a la cámara desplazarse en conjunto con el sujeto que se encuentra en movimiento y le permite al espectador ver cada detalle o cada expresión del personaje durante su recorrido. Para hacer este movimiento se requiere colocar el trípode sobre un carro que se encuentra sobre unos rieles que van a lo largo de donde va a desarrollarse el movimiento. Movimientos con grúa. Estos se realizan a través de la colocación de la cámara sobre un brazo mecánico que le permite hacer una serie de variaciones en el movimiento y los giros de la cámara, permitiéndole además acercarse o alejarse del personaje y también tener una serie de variaciones en la escala de planos. Y por último vamos a hablar de movimiento cámara en mano. Este tipo de movimiento surge por la vibración de la imagen al ser llevada en los hombros del camarógrafo. Este tipo de movimientos o de inestabilidad le dan al espectador una sensación de realismo, como si se encontrara dentro de la escena. Se usa mucho en las persecuciones, como están viendo en el ejemplo, y también le dan ese realismo que se hereda del reportaje en vivo. Bueno amigos, espero que estos rudimentos básicos de la cinematografía les haya servido para algo. Si les gustó, por favor, regálenme su like. Yo soy Iván Romero, hasta una próxima oportunidad.